Gustavo, ¿cómo estás? Es un placer recibirte para hacer esta entrevista con Tenfield.com TV. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto estar acá acompañándolos. Un placer. Y Gustavo, lo primero que te quería preguntar, en pocas horas vas a estar presentando El éxito de la inconsciencia, que es el muy atinado título que le pusieron al libro en que recuerdan los protagonistas del 87 aquella campaña gloriosa en la Copa. Eh, ¿De qué se trata esa presentación, para empezar? Bueno, sí, así es. Estamos presentando el libro el día de mañana en el Campeón del Siglo a las 19 horas. Y se trata de la visión que tuvimos los que integramos ese plantel sobre un gran acontecimiento que nos sucedió en Peñarol, que fue el salir campeones de América. Pero una visión muy informal, vista desde adentro, con alguna anécdota, pero sobre todo contar lo que cada uno cree que fueron las claves del éxito de ese equipo del 87. Mañana jueves para aclararlo a la gente. Eh, Obviamente el tiempo te da una perspectiva distinta de las cosas. ¿Cómo ves hoy esa campaña como decíamos antes que empezara la entrevista, es tan irreal, tan delirante? Son dos buenas palabras para clasificarla. Fue algo delirante, creo que el título está muy bien puesto, el éxito de la inconsciencia. Éramos tan inconscientes que no cabía otra posibilidad para nosotros que ganarle a cualquiera, en cualquier cancha, donde fuera, contra la situación que fuera. Habla de una juventud que creía que podía derrotar a cualquiera y que tenía buenos jugadores como para que eso sucediera. Hoy lo veo como que fue algo que probablemente no sucedió. Ha pasado tanto tiempo. Lo que me convence siempre de que sucedió es que fue algo tan natural, ganamos de una manera muy natural, era normal para nosotros en esa época ganar, ¿no? Ya veníamos desde inferiores con varios campeonatos invictos, habíamos ganado el uruguayo, o sea que ganar esa Libertadores fue algo que se dio de una manera muy natural y que es lo que buscamos en el libro, ¿no? Hablar un poco de la naturaleza con la que se dio el éxito de ese equipo. Em, Hablaba el otro día con Diego Aguirre respecto a algunas particularidades de esa conquista. Me gustaría preguntarte sobre una, pensando en los jóvenes hinchas de Peñarol que conocen al Tavares que ven hace 12 años, pero de repente del Tavares del 87 quizá solo conocen alguna cosa que les hayan contado sus padres. ¿Qué diferencia había entre aquel Tavares y este Tavares? No, creo que en líneas generales lo que percibo, en ese momento yo lo tenía como entrenador en Peñarol y hoy es lo que percibo a través de lo que uno lo escucha hablar, de lo que ve, de la situación de los jugadores, de la selección. A nosotros en aquel momento, a mí particularmente me dio mucha libertad para jugar y creo que nos otorgó a todos mucha responsabilidad en el aspecto profesional. Fue un entrenador que nos profesionalizó, nos hizo entender la importancia de la puntualidad, del respeto, de la disciplina, pero sobre todo a mí lo que más me marcó de él, aparte de ese profesionalismo que nos inculcó, fue la libertad que me dio cuando entraba a la cancha, ¿no? Era un entrenador que tal vez te hacía pocas indicaciones en el momento del juego, como que te dejaba tranquilo para que vos jugaras, cosas que él ya probablemente había entrenado, entonces yo me sentí muy libre jugando con él. Había una cohesión importante, a la distancia, lo ves así, había una cohesión importante en el grupo, una unión que permitiera que después los resultados se vieran mejor en la cancha. Yo creo que hubo un momento crucial en ese Peñarol del 87 que fue una gira que hicimos a México. Estuvimos como un mes y medio, una cosa así, un disparate de tiempo lejos de casa. Pero nos sirvió tanto porque aprendimos a convivir entre todos juntos y a conocer lo que le molestaba a uno, lo que le agradaba. Y eso fue fortaleciendo muchísimo el grupo. Tuvimos algunas dificultades, con algún lío en un partido y ese tipo de cosas. Y eso nos fortaleció, nos unió mucho. Los días libres recuerdo que salíamos todos juntos. Así que yo creo que esa gira Sí. lo que hizo fue ayudarnos a conocernos íntimamente. Eso ayudó muchísimo. Y después, mirando hacia atrás en el pasado,
fue algo muy común que pasaba en el 82 cuando Peñarol salía de gira, en el 66, en el 61 cuando Peñarol iba muchos meses de gira, era como que los jugadores, aparte de entenderse en la cancha, se conocían perfectamente afuera. Yo creo que eso sumó mucho a ese Peñarol del 87. En esta etapa de tu vida, cuando ves a Peñarol ya como hincha, ¿tenés cierta tranquilidad o al revés te pusiste más necio con el paso de los años? No, yo creo que en el fútbol uruguayo tal vez hemos bajado un poco el listón. Hoy como que hay un conformismo por el campeonato uruguayo, por ese tipo de cosas, siendo que lo realmente importante y a lo que siempre aspiramos todos en los equipos grandes fue a la Copa Libertadores. Hoy en su caso tal vez una que está un escalón más abajo es la Sudamericana, pero que también tiene su importancia. Pero hoy como que eso se ve un poco lejano, ¿verdad? Hay tanto potencial en otros equipos, en Brasil, en Argentina, que como que en Uruguay lo vemos un poco más lejano, pero yo creo que es una aspiración que nunca debe perderse. La intención de ganar siempre la Copa Libertadores, que es lo que nos dio gloria mundial a los equipos grandes en Uruguay, ¿no? Y es cierto que hay que pensar así, pero ¿la posibilidad real está para vos? Y en mi época la posibilidad real existía. No. Estaba Independiente, América de Cali, River de Argentina, había grandes equipos. Pero bueno, se dieron muchas cosas, un grupo que creyó, un entrenador que nos dio libertad para jugar, se dieron las cosas y los de adentro hicimos que las cosas sucedieran. Ese es todo un tema también. Si vos esperás a que estén todas las situaciones dadas para salir campeón y nunca se van a dar todas, tenés que ir a buscarlas. Claro, y tenés que ser, siguiendo el título del libro, un poco inconsciente. Y tenés que ser inconsciente. Yo, por ejemplo, ahora que soy entrenador, cuando debuto a algún jugador joven, me encanta que tenga la inconsciencia de ser irresponsable dentro de la cancha para hacer una amague, un dribbling. A veces pienso, ojalá que con los años no aprenda a ser responsable para hacer este tipo de caños o dribbling. No lo piense tanto. Claro, porque es siempre darle una refrescada cuando pones un joven que es irresponsable en el sentido futbolístico, ¿verdad? Claro, sí, eso es muy lindo. Por supuesto que siempre hay algunos referentes de ese plantel que la gente recuerda, pero también en Uruguay a veces somos un poco modestos para recordar a la gente. Así que me gustaría preguntarte qué compañero del 87 para vos, que haya sido futbolísticamente clave, está injustamente olvidado o te gustaría vos rescatar para que los jóvenes lo conozcan. No, creo que tendría que nombrar a todos, sería injusto. Hay que decir que era una época donde el plantel creo que lo entregábamos 19 o 20 jugadores, ¿eh? Claro. No era más que eso, porque en ese momento eran 11 que jugaban y había en ese momento 5 que iban al banco, entonces éramos muy pocos, éramos 18, 19 jugadores en total en el plantel de Peñarol. Pero sería injusto destacar a uno. Yo creo que todos tuvieron su lugar preponderante, hasta aquellos que llegaron a jugar poco tuvieron su gran importancia dentro del plantel, porque tal vez ocupaban otra función que para el equipo era muy importante. Como hombre de mundo que viaja y de dos orillas, ¿pudiste prestarle atención al Peñarol de 2017? Sí, vi algunos partidos, sí, claro que sí, cómo no. ¿Y qué es lo que te llamó la atención? Y creo que la llegada de Gargano fue un punto de inflexión para Peñarol, porque Gargano hace un trabajo, tanto en defensa como en ataque, sigue siendo veloz, a pesar de los 33 o 34 años que tiene. Es un motor. Cuando yo lo tuve en Danubio era un motor y hoy sigue siendo un motor. Y creo que hizo una muy buena dupla con el Cebolla, aparte del rendimiento de todos los demás, que fue muy bueno, pero si tuviera que puntualizar algo, diría que la llegada de Gargano fue muy importante para Peñarol. Como dice Raúl Castro, es un jugador equilibrante. Es equilibrante y sigue teniendo buen fútbol, más allá que recupera, que es rápido. Sí. Es un jugador que le da buena distribución a la pelota y hace muy bien las coberturas. A mí Gargano siempre fue un jugador que me gustó muchísimo y creo que
Peñarol encontró en el punto neurálgico del equipo, que es el volante central, un gran jugador. Hace pocos días tuve el placer de entrevistar a tu padre, eh, quien me explicó cómo se ha dedicado en los últimos años a la educación, bueno, en las últimas décadas a la educación, porque se retiró frustrado. Para los jóvenes que nos están viendo y no lo sepan, uno de los tipos más ganadores de la historia de este país. Y se retiró frustrado, ¿por qué? Porque quería ser mejor que Di Stéfano. Entre otras cosas, además de insistir en el valor de la educación, en el desarrollo del talento, en la inhibición del miedo, tu papá dice, la mente es como un paracaídas, no sirve para nada si no se abre. Entonces, me gustaría saber qué importancia tuvo en tu carrera tener a un padre con ese nivel de autoexigencia, y que me imagino que nunca estaría conforme del todo con nada, pero al mismo tiempo un tipo muy cariñoso, no sé, contale eso a la gente. Sí, o sea, la gran imagen que tengo de mi padre es la de un tipo que estaba constantemente preparándose. Era un jugador atípico, yo recuerdo que entrábamos al escritorio de él en mi casa y estaba siempre leyendo, estudiando, eh, en algún momento tocando la guitarra, siempre preocupado por aprender otros idiomas. Tengo la imagen de una persona que era más allá que un jugador de fútbol, un tipo que se quería cultivar y quería llegar hasta a pasar todos los límites del conocimiento, y en estas décadas lo ha conseguido. ¿Y eso te marcó de alguna manera o vos, viste, desarrollaste tu carrera con más libertad? No, evidentemente mi casa siempre tuvo que ver, mi madre también fue una gran mujer que me empujó muchísimo. Mi padre me enseñó conceptos, muchos conceptos del fútbol, pero no me los dijo, me los mostró. Ah, mejor. Yo lo acompañé mucho tiempo a entrenar, más que palabras yo lo vi cuidarse, acostarse a las 10 de la noche. Yo recuerdo que mi madre nos tenía prohibido dejar bolitas en el piso porque él se podía resbalar y ese tipo de cosas, o dejar juguetes tirados que se fuera a chocar con los dedos, se fuera a lastimar. O sea, en mi casa se vivía para el deporte. Entonces fueron cosas que me marcaron mucho, pero sobre todo los conceptos que aprendí de él en lo futbolístico, ¿no? Yo recuerdo que a mí en el año 85, 86, cuando debuto, me decían que hacía muy bien la pasada por atrás del puntero, que fui uno de los primeros que la empezó a hacer. Pues yo lo había visto con mi padre, eso, que él lo enseñaba a sus jugadores jóvenes. O sea, hubo muchos conceptos que me quedaron en ese aspecto. Qué bárbaro. ¿Y en qué cosas hoy te sentís más uruguayo y en qué cosas te sentís más argentino? No, me siento uruguayo. Cuando decidí adoptar la nacionalidad de mi padre, porque viví siempre en Uruguay, no tuve dudas, ¿no? Me siento muy uruguayo. Este, Sin dudas. Hablando con Chilabert hace poco, él repetía algo que es cierto y que se ha repetido mucho, que es que el fútbol uruguayo, aunque suene absurdo para mucha gente, es uno de los más difíciles del mundo. Es decir, jugar acá en Uruguay. Eh, ¿Por qué es tan difícil para vos? Bueno, coincido con Chilavert. El fútbol uruguayo, si vos lo mirás desde la tribuna y sos jugador de fútbol que venís de otro país, Sí. lo mirás y decís, qué fácil jugar acá. El tema cuando entras a la cancha es complicadísimo, nosotros no respetamos a nadie. Si vamos a enfrentar a un buen jugador, es el día de la salvación nuestra. Me pasó a mí cuando lo enfrenté a Maradona. Maradona sí, que venga, con este me salvo. Y acá es lo mismo, acá el jugador uruguayo cree en él, cree en sus compañeros y no le importa el equipo que esté enfrente. Y va a luchar y va a meter hasta las últimas consecuencias. Entonces, nunca es sencillo el fútbol uruguayo, es muy complicado. Interesante, porque hay un factor anímico ahí que es fundamental. Sí, y el otro es el factor de las canchas, ¿no? Claro. Muchas de las canchas, por más que Peñarol siempre juega en canchas buenas y Nacional también, hay canchas que no están en condiciones de vos decir, bueno, vamos a poner la pelota contra el piso y jugar. Hay canchas que vos lo que tenés que hacer es cederle la pelota al rival o presionarlo en su cancha. Claro. Y para terminar, Gustavo,
De todos los países y todos los equipos en los que has estado, primero como jugador, después como entrenador, la experiencia más extraña a las costumbres que tenemos, ¿ha sido la árabe? Como entrenador, sí, sí, sí. Sí, sí, por más que me trató muy bien la gente, me sentí muy cómodo, pero sí, sí, eso es diferente. Tenés que ir con una cabeza muy abierta, con una mentalidad de mucho respeto hacia unas costumbres que no conocemos del todo, porque si no te volvés a los 2 días. Pero Claro. sí, sí, fue algo distinto, fue muy distinto. Y si tuvieras que diseñar un futuro ideal de acá a 10 años, ¿qué es lo que dirías? En un futuro ideal, Sí. mis hijos se reciben en la facultad, tenemos todos mucha salud y yo levanto la Copa de Campeón del Mundo. No está mal. Suerte y muy felices fiestas. Bueno, muchas gracias, muy amable, igualmente para ustedes.